Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Alguien dijo con tanta sabiduría que en Colombia todo lo que pasa es grave y casi nada de lo que pasa es serio. Pues estamos ante un hecho de una significación enorme para las relaciones internacionales de este país, y nada menos que para las relaciones internacionales con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, así lo ignoren o lo quieran ignorar algunos, y que es, como lo decía don Marco Fidel Suárez, el faro que ilumina el espíritu democrático en el mundo, como también lo propusiera Alexis de Tocqueville, un francés, en uno de los libros más famosos de la ciencia política escritos jamás, La democracia en América. Pues esas relaciones son las que quedaron en vilo. Ya los Estados Unidos se dirán, bueno, ¿y qué clase de país es Colombia que no cumple un tratado internacional que tengo con él suscrito? Y tratado internacional al que ya me sometí a unas excepciones gravísimas, lleno de generosidad, y para que no se dijera de ninguna manera que yo me oponía a un proceso de paz que teóricamente iba a acabar con 50 años de guerra en Colombia. Yo había aceptado que no hubiera extradición para las personas que fueran miembros de las FARC con las que se iba a suscribir ese tratado internacional, siempre y cuando, por supuesto, siempre y cuando esos delincuentes delinquieran hasta una determinada fecha. De ahí en adelante quedaban sujetos a la ley interna de Colombia y quedaban sujetos a los tratados internacionales que tenemos celebrados con Colombia. Pues bien, ese tratado internacional es el que está en peligro. Y con ese tratado internacional, las relaciones de Colombia con el país más poderoso del mundo, y con nuestro vecino y con nuestro socio fundamental. ¿Qué puso en peligro esas relaciones? ¿Quién nos tiene al borde de pagar un precio descomunal por una estupidez manifiesta? Un nuevo tribunal que ha aparecido por ahí en la historia de Colombia, y que uno se pregunta, ¿y de dónde salió este esperpento? ¿Y cuál es ese tribunal? ¿Y cuál es la competencia que tiene para producir semejante efecto catastrófico? Es un efecto que vuelve patas arriba todo el sistema de las relaciones internacionales del país. La famosa JEP, la Justicia Especial para la Paz, que la llaman así, y que no tiene nada ni de justicia, ni de especial, ni de ser para la paz. Bueno, ese tribunal es parte de los acuerdos que firmaron el señor Santos con su estafeta de confianza, el señor de la calle Lombana, con los peores criminales de América. Esa es la verdad, eso no tiene más justificación que esa. Y entonces se inventaron en esas 312 páginas malditas del acuerdo con las FARC un tribunal especial para juzgar, ojo, para juzgar no solamente a las FARC, no solamente a los miembros del Ejército de Colombia, sino a todos los colombianos que directa o indirectamente hubieran tenido relación con el conflicto. Es decir, quedábamos todos sometidos a la famosa Jurisdicción Especial para la Paz. Por fortuna, la Corte Constitucional, que no se caracteriza ni por su sabiduría ni por su carácter, aquí tuvo la sabiduría y el carácter suficientes para decir que los colombianos del común no quedaban sometidos a la Justicia Especial para la Paz, que ese era un tema reservado exclusivamente a quienes intervenían en la llamada guerra, que eran los militares colombianos y los militares del otro lado, hágame el favor, una partida de bandidos, narcotraficantes, violadores y asesinos que componen las FARC. Muy bien, entonces adelante pues con ese tribunal, con lo que quedamos con 6 cabezas del Poder Judicial en Colombia. Cuando enseñábamos Derecho Constitucional decíamos, o recordábamos, que en nuestra infancia llegó a Manizales un circo que tenía un ternero con 2 cabezas y todos íbamos a ver el ternero con 2 cabezas. Y decíamos, pues resulta
que la justicia en Colombia no tiene dos cabezas como las tuvo desde la Constitución o desde la creación del Consejo de Estado en las primeras 2 décadas del siglo XX, para dividir toda la cabeza de la jurisdicción en una Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, que era el Consejo de Estado. Ahí estábamos. La Corte Constitucional le puso 3 cabezas más a la justicia. Le puso una Corte Constitucional, le puso un Consejo Superior de la Judicatura y le puso una Fiscalía General de la Nación con poderes también superiores en lo que le corresponde, que es toda la investigación criminal a cualquiera otra organización de tipo judicial o administrativo. 5 cabezas. Pues a este santo se le ocurrió poner una 6ª, la Justicia Especial para la Paz. ¿De dónde provenía y cuál era su legitimidad? De un acuerdo al que el pueblo colombiano le dijo no en un plebiscito. Pero como para Santos no vale nada, no hay talanquera que lo ataje, entonces resolvió que ese plebiscito no valía y que él hacía lo que le daba la gana y que le introducía unas reformas al tratado, que no hubo ninguna reforma. Basta ver el acuerdo original de 290 páginas y el acuerdo final de 312, es decir, nos metieron 22 páginas adicionales de basura y dijeron que con eso ya quedaba satisfecho el pueblo colombiano, que había ganado en las urnas con él. No. Muy bien, entonces viene pues la Justicia Especial para la Paz y un tribunal. ¿Quién lo nombra? El origen de su legitimidad es un acuerdo al que el pueblo colombiano le dijo no. Entonces pasan por encima de ese acuerdo y dicen, vamos a crear el tribunal. ¿Quién lo crea? ¿De dónde viene? ¿Quién elige a esos magistrados? Muy fácil, se ponen de acuerdo las partes y designan una comisión de 5 miembros encargados de seleccionar los magistrados, de los cuales 3 son extranjeros. Es el primer caso en la historia de América donde 3 extranjeros organizan una corte de justicia de otro país. Por esa vergüenza no había pasado nadie. Desde la época en que Simón Bolívar nos dio la independencia hasta nuestro tiempo, nunca las autoridades internacionales o personas internacionales o no autoridades nombraban nuestros jueces. ¿Quiénes fueron ellos? 3 comunistas internacionales bien conocidos y terroristas. Un amigo de la ETA, una organización terrorista que acaba de dejar las armas en España y que causó tantas muertes y tantas tragedias en ese país. Un peruano amigo y abogado de Sendero Luminoso, otra organización terrorista infame derrotada en el Perú, y un argentino, miembro y amigo de una organización terrorista llamada Los Montoneros. Esos son 3. Y los otros 2, una comunista farmacéutica colombiana, una farmacéutica nombrando los magistrados de la nueva corte. Y finalmente, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que no es un secreto para nadie, que es miembro del Partido Comunista y simpatizante de las FARC. ¿Qué podía salir de ese tribunal? Pues obviamente nadie da más de lo que tiene. Pues de ese tribunal salió un tribunal de mamertos de izquierdistas. Llamaron a Somatén a que todos los juristas que se quisieran inscribir se inscribieron. Y oh sorpresa, no aparecieron sino juristas, entre comillas, comunistas. Y esa es la famosa JEP. Y esa JEP es la que pone en peligro toda la organización internacional del país. Está claro en la Constitución Política que corresponde al presidente de la República, como una de sus facultades esenciales, el manejo de las relaciones internacionales, tanto para celebrar tratados como para hacerlos cumplir. Entonces, en este tratado de extradición, ¿qué papel juega la Corte Suprema de Justicia? Ninguno distinto de un papel puramente formal, para precisar que la persona que va a ser extraditada es realmente la persona solicitada en extradición por el país con el que existe ese tratado de extradición, que el delito por el cual va a ser extraditado no es un delito político y que se le van a dar garantías plenas para que no sea un perseguido político el que se extradite y para que no se le imponga una pena que no esté contemplada en el orden jurídico interno del país, no más.
es una cosa puramente formal. La Corte Suprema de Justicia jamás dice, ni puede decir, ni se puede discutir ante ella si el extraditable es culpable o es inocente. Ese es un problema de la justicia del país que lo solicita. Y así son los tratados de extradición. Y entonces ahora aparece la JEP, y la JEP resuelve que ella es competente para tratar del asunto de fondo y resuelve en favor de Santrich diciéndole: Santrich no va a ser extraditado. Eso dice la JEP. Está invadiendo terrenos ajenos, está prevaricando, habría que meterlos a la cárcel a todos, porque parece que esa decisión la tomó la sala entera. Todos esos de la sala se deben ir para la cárcel de la Picota, pero inmediatamente, por prevaricadores, por estar abusando de su autoridad. Pero además han creado un conflicto internacional de unas proporciones gigantescas. Vamos a quedar de amigos de Santrich y de enemigos de los Estados Unidos, que nos dirán, con toda razón, dígame una cosita, ¿y el tratado que yo tengo con usted vale? ¿Con usted se pueden celebrar tratados internacionales? Hay que creer en la palabra del Estado colombiano, que fue comprometida por el presidente de la República con la ratificación del Congreso de la República y con el estudio de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ese tratado no vale nada? Porque aparece un nuevo tribunal de la noche a la mañana y resulta que no hay extradición y no vale. Y aquí quedo yo en manos de unos bandidos que me inundan de cocaína el país, que me crean un problema enorme de salud pública y de orden interno, y el tratado, ¿para qué me sirve? Si mis jueces no me pueden defender, si el orden jurídico de mi país no se puede defender de los ataques que vengan desde Colombia. Ese es el negocio que hemos hecho. Amigos de Santrich y enemigos de los Estados Unidos. ¿Por cuenta de quién? De un tribunal espurio, de un tribunal que no tiene legitimidad jurídica de ninguna especie y que no tiene ninguna competencia para hacer lo que hizo. Buen negocio, doctor Santos, buen negocio.